Soy Ana Otero, soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Como sabéis, en las últimas 2 o 3 semanas estamos teniendo un incremento en el número de nuevos contagios, tanto en Galicia como en toda España. Esto es debido principalmente a al incremento de nuevos focos. En Galicia no tenemos prácticamente transmisión comunitaria. Sin embargo, cuando vemos el número de casos activos que publica la Xunta de Galicia, vemos que la situación es bastante estable si nos comparamos ahora mismo, los datos que publicó hoy sábado la Xunta de Galicia, con lo que teníamos a mediados de junio. El número de fallecidos no ha cambiado, el último fallecido asociado a COVID desde el 10 de junio y seguimos afortunadamente estables en 619, pero como veis el número de hospitalizados es muy parecido entre junio y el día 1 de agosto. Tenemos solamente un enfermo en UCI, tenemos incluso menos enfermos en casa ahora mismo que los que teníamos a mediados de junio. Sin embargo, sabéis que hay numerosos focos activos y esta poca diferencia en el número de casos activos se debe a que la mayor parte de los nuevos casos que se están detectando en Galicia son asintomáticos o con síntomas muy leves y rápidamente salen del sistema y equilibran el número de nuevos casos con el número de curados. Sin embargo, si vemos la gráfica de nuevos contagios que publica el Ministerio, aquí veis como a mediados del mes de junio estábamos con un número muy bajo de nuevos contagios, 0, 1, 2 diarios. Aquí a partir del día 23 de junio veis cómo sube el brote de la Mariña, que llegó hasta diagnosticar hasta 50 casos diarios, subiendo por encima de los 200. Fue un brote importante que se controló afortunadamente de forma muy rápida. Aquí tenéis como después del descenso desde el control de ese brote, en los últimos días estamos teniendo un nuevo incremento en los nuevos contagios en Galicia. En el informe del viernes del Ministerio publica 33 nuevos casos en Galicia. De los datos que se acaban de publicar hoy sábado por la Xunta, se deduce que el viernes se diagnosticaron alrededor un poco más de 40 nuevos casos, es decir, incrementándose. Y aquí veis también el número de diagnosticados en los últimos 7, en los últimos 14, bastante más elevado que lo que teníamos a mediados de junio. Esto se ve también muy claramente en las incidencias a 7 y 14. Aquí nos veis a mediados de junio con la mejor situación de España, con una incidencia por 100.000 a 14 por debajo de 1. Y cómo empiezan a subir, primero con el brote de la Mariña, que como veis quedó controlado a mediados de julio. Veis aquí estos huecos en la figura. Eso es porque estos datos son los que publica el Ministerio y ya hace algunas semanas que el Ministerio no publica datos los sábados y los domingos. Y veis que aproximadamente desde hace 10 días volvemos a tener un incremento en la incidencia, tanto a 14, que son las barras azules, como la de 7. Cuando la barra de naranja es más de la mitad que de la de 14, eso indica que la situación está yendo a peor. Sin embargo, podéis ver que las barras amarillas en la última semana en Galicia están bastante estables, con lo cual indica pues, una cierta estabilización en el número de contagios. En cuanto a las áreas sanitarias, pues la que ha ido peor en las últimas semanas obviamente ha sido Ferrol por el brote de la Mariña, muy importante, por encima de 200 casos, como veis aquí, y ahora mismo se considera controlado, a pesar de que quedan todavía 80 casos activos en el área de Ferrol. Solamente la mitad de esas están asociados al brote inicial de la Mariña, el resto son brotes independientes. Y la que peor se está comportando en los últimos 15 días es Coruña. Podéis ver que está subiendo de forma muy importante, está ya por encima de los 100 casos activos. Vigo también está subiendo, pero no de forma tan importante como Coruña. Ahora mismo estamos por encima de los 300 casos activos, es un número importante. Todos ellos están asociados con brotes. No se considera que exista transmisión comunitaria de momento en Galicia. Es verdad que hay que tener cuidado porque en cualquier momento uno de estos brotes se puede descontrolar. El control que hubo en el brote de la Mariña es esperanzador porque era un brote que llegó a ser muy importante. Pero también hay que tener en cuenta que 300 casos activos es un número pues muy abordable si tenemos en cuenta que en el peor momento tuvimos casi 1.000 personas hospitalizadas y 170 en UCI a mediados de abril. Así que bueno, la situación de momento
pues no es demasiado preocupante. Parece que se están controlando bien los brotes, al menos en Galicia. En cuanto a España, pues aquí tenéis, también teníamos muy buena situación a mediados de junio. Aquí veis cómo en las 3 últimas semanas han ido subiendo el número de contagios diarios. Es verdad que en la última semana parece que ha habido una cierta estabilización. Lo que se publicó el viernes con los datos del jueves es que teníamos 1.500 nuevos positivos en España, diagnosticados el día anterior, aproximadamente el doble. Entraron en el sistema. Estamos hablando de 10 veces más de positivos de los que teníamos a mediados de junio. La buena noticia es que, bueno, primero no es generalizado, no todas las regiones están en esa situación, como veremos dentro de un momento, y sobre todo que muchísimos de estos casos son diagnosticados antes de que desarrollen síntomas. Veis aquí las barritas verdes más claras son positivos sin síntomas. Eso quiere decir que se están detectando antes de que, por rastreo, antes de que puedan ser fuente activa de contagio. Y indica que está funcionando bastante bien el sistema de rastreo. Más del 60% de los casos que se están diagnosticando son asintomáticos. Y también se está incrementando el esfuerzo de rastreo. Aquí veis que teníamos durante muchas semanas alrededor de 10.000 diarios durante los días laborables, y en las últimas 2 semanas estamos ya acercándonos a los 15.000 probables pacientes que están siendo analizados diariamente. Un esfuerzo importante en todas las comunidades. Lo podemos ver también esa peor evolución en las últimas semanas en las incidencias acumuladas, tanto a 7 como a 14. Aquí veis la incidencia 14 acercándose a 60. Y la incidencia 7 en los últimos 4 o 5 días no dio una mala evolución. Veis que parece que tiene una cierta tendencia a estabilizarse. Y es solo ligeramente superior a la mitad de la incidencia 14. Eso también indica que parece que hay una cierta tendencia a la estabilización, es decir, al control de la transmisión. ¿Cuáles son las comunidades más preocupantes? Bueno, pues esto es lo que se publicó el viernes sobre la situación del jueves. Aragón es la que reporta un mayor número de contagios, casi un tercio de los totales que se diagnosticaron en las 24 horas anteriores, 500, con una incidencia pues muy importante, como podéis ver, 380 y 218, es que equivaldría a las peores incidencias que se están reportando en el mundo hoy en día, parecida a la que hay en Estados Unidos. Madrid tuvo un repunte importante el jueves con 372, estaba con una transmisión muy bajita. Aquí veis su incidencia 7, muy bajita, 31, y sin embargo ha crecido bastante. Sin embargo, una de las que tienen una mayor incidencia es Cataluña, aquí lo veis con un 64 a 7 días, y también Navarra. Sin embargo, cuando vais a ver el número de contagios a 24 horas, pues Cataluña todos los días da un número de contagios muy bajito. Eso es porque va con mucho retraso metiendo los datos en el sistema, lo cual también genera cierta preocupación. Aquí veis, por ejemplo, cómo va metiendo Aragón los datos en el sistema. Esto es la última semana. Las barras azules son las diagnosticados en 24 horas y las naranjas el total que se meten cada día, incluyendo los atrasados. Bueno, los lunes siempre hay un desfase porque como no se reportan datos los sábados y domingo, pues el lunes acumula esos 3 días. Pero como veis, Aragón está reportando pues de manera prácticamente perfecta, diagnostica todos sus casos en 24 horas. Madrid iba bastante bien, pero en los últimos 2 días, debido a ese incremento que ha tenido en incidencia, principalmente derivado de un brote que tienen en Móstoles, veis que tiene un ligero desfase, pero no es demasiado importante. Sobre todo no es demasiado importante si lo comparamos con lo que está ocurriendo en Cataluña. Cataluña en los últimos días está claramente por encima de los 500 casos, en los 2 últimos días por encima de los 1.000 casos diarios. Sin embargo, solamente es capaz de diagnosticar en 24 horas un número muy pequeño, que en algunos casos menor de 100. Eso es preocupante porque genera dudas sobre la capacidad de seguimiento de los contagios.
Entonces, bueno, quizás yo creo que Cataluña es la región más preocupante en este momento. Y en cuanto a la situación en Europa, pues desgraciadamente ahí estamos de farolillo rojo con la incidencia a 14 días más elevada. Aquí tenéis cercana a los 60. Hay otros países que pues no van demasiado bien, teniendo en cuenta que esta incidencia en España tan elevada no es general, sino que se deriva de la situación de principalmente 3 comunidades autónomas en este momento. Hay otros países que están cercanos a 30 o por encima. Aquí tenéis Bélgica 36, Portugal está muy estable en 30, Suecia también muy cercano a 30. Hay un país muy sorprendente con una incidencia muy baja que es Italia y lleva muchos días reportando un número de contagios muy bajo, y eso teniendo en cuenta que no tienen unas medidas especialmente estrictas, ni la gente se lo está tomando demasiado en serio en Italia. No se entiende muy bien por qué están teniendo tan pocos contagios. Esperemos que no sea porque tienen un nivel de transmisión no detectado que después explote dentro de un par de semanas con múltiples brotes. Esperemos que no sea así. En cualquier caso, en Europa, en general, la situación es buena. Aquí tenéis las barritas amarillas, es el porcentaje de contagios que proceden de Europa. Como veis, es muy bajo. Asia está creciendo de forma importante, pero el mayor foco de contagios ahora mismo sigue siendo América. En África no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, porque los sistemas de seguimiento y diagnóstico pues están mucho menos desarrollados. Bueno, pues aquí tenéis cómo está la situación. En el mundo, a mediados de junio estábamos con 8 millones, ahora tenemos ya más del doble, 17,5, y acercándonos claramente a los 700.000 fallecidos. En Estados Unidos la situación ha sido curiosa. A mediados de junio parecía que habían pasado el pico. Sin embargo, han tenido una segunda ola en el último mes que parece que se estabiliza, pero no de forma muy clara. Siguen por encima de los 60.000 nuevos contagios diarios, que casi de forma muy constante. Aquí sí que estamos hablando de segunda ola, porque no es prácticamente su totalidad transmisión comunitaria, no son capaces de reducirlo a focos, y están ya por encima de los 4,5 millones y por encima de los 150.000 fallecimientos. Y Brasil también no podemos decir que haya alcanzado el pico de la pandemia. Y la situación mundial, pues ahí tenéis los peores países. Estados Unidos y Brasil con unas incidencias muy altas, por encima de 250, y bastante constantes en el número de contagios diarios. India con un número muy elevado de casos confirmados, pero una incidencia baja, porque es un país obviamente muy poblado. Pero también hay otros países que preocupan. En América ahora mismo Colombia tiene una incidencia también por encima de 200, y Sudáfrica también tiene una incidencia muy elevada de 277. Hay otros países americanos que, aunque están por debajo de 200, también es muy preocupante porque llevan así muchas semanas con esas incidencias tan elevadas. Perú y Chile los veis con incidencias por encima de 150 prácticamente, y también Argentina tiene una incidencia bastante elevada. En fin, como veis, la situación en Europa parece bastante controlada. En el mundo hay muchos países que no tienen en absoluto pinta de que la situación vaya a mejorar. En Galicia, a pesar de este incremento que estamos teniendo en los últimos días, parece que están funcionando muy bien el seguimiento de los focos, se están bloqueando de forma muy rápida, pero no podemos estar seguros de que alguno de ellos nos escape y se nos vaya de las manos. Así que disfrutad del verano, pero tened muchísimo cuidado. Espero en los próximos días poder haceros un vídeo corto explicándoos cómo va el asunto de las vacunas, que parece que va muy bien. Hasta pronto.